¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Hoja de Ruta, este ciclo que hemos lanzado desde el Consulado General de Argentina en Nueva York, con la idea de acercar al gran público de la ciudad de Nueva York, al grupo de ciudadanos argentinos, neoyorquinos y público latino que nos sigue a través de las redes y todos aquellos interesados en las actividades que llevamos adelante y en la cultura argentina, para presentar a representantes de nuestra cultura en sus distintas disciplinas, en sus distintas vertientes, personalidades que se han destacado en la ciudad de Nueva York, personalidades que se destacan desde la República Argentina, y generar un puente que permita conectar a través de las distintas disciplinas, a través de las distintas manifestaciones, el arte y la grandeza y el potencial que tiene nuestra cultura en sus diferentes acepciones. En este caso hoy tenemos el gran placer de tener al artista plástico Rafael Bueno, a quien le agradecemos muchísimo que nos esté acompañando. Es un placer estar con vos, Rafael. Gracias, bienvenido acá a mi taller, mi casa. Y nos abre las puertas de su taller, de su casa. Rafael es un habitante histórico ya de Brooklyn. Sí, de Nueva York, desde el 85, Desde el 1985. Desde el 85. Y Rafael es uno de los grandes artistas argentinos que está viviendo aquí desde hace muchos años. Bueno, es uno de los emblemas para toda aquella persona que busca un referente del arte en general en Nueva York. Rafael, para comenzar, estábamos hablando en la previa sobre la importancia que tuvo para vos, que fue como tu casa, el Museo Nacional de Bellas Artes y lo que incidió en tu formación. ¿Cuáles son tus inicios? ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? ¿Tus musas o genios inspiradores? ¿Y cómo iniciaste tu camino en el mundo y en la vida del arte? Bueno, mi camino era, en realidad, yo empecé estudiando arquitectura, a pesar de que me gustaba mucho el arte, transmitido por un primo de mi madre, que son de Montevideo, de Uruguay, porque mi madre me mandaba mucho a veranear, y íbamos a veranear porque la familia mía, que viene de Torino, los italianos, en cierto momento se separaron, y mi abuela, que ya estaba casada, se tuvo que quedar en Buenos Aires y ahí se separó la familia. Pero este primo de mi madre, Enrique Broglia, me transmitía mucho eso durante los veranos. Y yo después, cuando volví a Buenos Aires, estudiaba arquitectura, pero siempre tenía mucha necesidad Empecé a frecuentar el Museo Nacional de Bellas Artes, a dibujar las obras, y casualmente una de las que te conté recién, que una de las que me quedó en la memoria siempre fue una obra de Manet que se llama La ninfa sorprendida, que siempre que voy al museo, que voy a Buenos Aires, voy al museo a ver las muestras. En esta oportunidad última que fui estaba la muestra de Nora Borges, y voy siempre a ver La ninfa sorprendida, que está ahora en una sala muy linda, después hay un Pizarro también, y no sé, además en esa época, yo te estoy hablando cuando, no sé, hace más de 40 años, había muchas muestras internacionales en el Museo Nacional de Bellas Artes, de los cuales aprendí también muchísimo, ¿viste? Por ejemplo, una que me quedó de Cézanne Miró, se llamaba, donde ahí veías todo un panorama, porque en la Argentina o en Buenos Aires mismo tampoco tenemos un acervo de obras muy, muy importantes. Como las grandes capitales, sí. Como las grandes capitales del mundo, claro. Entonces, pero estas muestras te conectaban con todo eso, ¿viste? Yo estaba arquitectura en ese momento y hubo una sobre la Bauhaus que tomó todo el museo,
y después otra que era la Albright Knox Collection, que es un museo que está acá en Buffalo. Sí. Y bueno, esas cosas, viste, te iban conectando y haciendo cambiar un poco el atractivo sobre lo que yo estaba haciendo, que era estudiar arquitectura. ¿Cuándo se da la transición de la arquitectura a las artes plásticas propiamente dicho? Nunca se dio en realidad. No, porque también sí, o sea, trabajo también más que como arquitecto, como constructor. Ujú. Mi papá era albañil, entonces es gracioso porque una vez Renato Rita, un crítico de arte y gran amigo mío en la Argentina, escribió un catálogo mío y puso Rafael Bueno, hijo de un albañil y maratonista, porque era maratonista mi papá. Me dice, su herencia son la construcción y la resistencia. Mirá vos. Eso que me dijo Renato, ¿viste? Fue alucinante. O sea que Este, bueno, ha sido con dos, con tus dos sí, e conceptos. incluso el tema constructivo queda también en mi obra, porque también, bueno, por ejemplo, una vez también Renato mismo, en una muestra que hice en lo de Clem, y Renato habló con Charlie Espartaco y con Clem en una charla que tuvimos, dice, las obras de Rafael Bueno son como reboques. Pues tiene mucho humor cuando define las cosas, hay mucha poética. Porque en realidad sí, yo viste el óleo lo trabajo como si fueran cierto, en ese cuadro que tenés atrás tuyo parece como si fuera un revoque, Sí, así es. ¿entendés? O sea, que parece como que está ese dibujo pegado y después le di como al fratacho. Ujú. Así que Sí. Tu lanzamiento vos recién mencionabas a Clem, tu lanzamiento, digamos, como artista plástico se da en los años 80, aproximadamente, durante la década del 80. ¿Qué fue el trío Luxor como un hito en tu carrera? el trío Loxon es algo que se nos ocurrió a Majo Ochner, Guillermo Conte y yo. Eh, en lo de un café en los años 60 que se llamaba el Café Einstein, que los dueños eran Omar Chabán, Katia Aleman, Sergio Eisenstein, que era un lugar muy underground en esa época, y entonces un día le propusimos a Omar eh, de hacer algo con la pintura, porque, o sea, fue como que en los 80, viste, se empezó a transmitir como también en vivo, ¿no? O sea, incluso la poesía misma, yo creo que en los 80 uno empezó a ver que ahora se llaman poetry readings, ¿no? Acá, ¿viste? O sea, que los poetas hablan al público y leen sus poemas. Como que antes no, antes era algo que pertenecía más al actoral, a lo actoral, ¿viste? El actor, o una cantatrice en la ópera, no sé. Pero entonces se nos ocurrió eso y entonces Omar dice, bueno, lo que podemos hacer es mezclar todo. ¿Por qué no pintan ustedes algo y nosotros actuamos adelante de ustedes? Y así se inició, ¿viste? Los jueves llevábamos unos plásticos transparentes que nos donaba un señor que tenía una empresa de eso. Y con pintura pintamos de ambos lados, Ajá. porque podíamos ir de los dos lados, como era transparente, entonces se armaban, pero grandes, ¿viste? O sea, plásticos de 10 metros de largo, ¿viste? O Que sea, servían a la vez de escenografías. claro, y se iba armando la escenografía, y entonces iban actuando. Omar, Vivi Tella, por ejemplo, tenía una cosa que daba lecciones de natación. Entonces venía con una malla enteriza como de épocas antiguas y decía, hoy voy a enseñar crawl. Entonces,
Era una performance completa. Eran performances que hacían ellos. Después Omar con Katia, ¿viste? Y Sergio. Tengo fotos que algunas las puse en el último libro, pero tengo un montón de fotos porque era muy lindo. Era una acción como de interrelación, ¿viste? O sea, porque a su vez entraban estos chicos nuevos, las bandas, que después se hicieron famosos. Mm. ¿Te acordás? O sea, por ejemplo, Sumo es una de ellas, que empezó a tocar, Luca Prodan. Bueno, el hermano de Luca Prodan era muy amigo de Conte, porque Conte vivía en Roma. Y creo que Luca también, vinieron de Roma, Sí. no sé si con Conte, la verdad que no me acuerdo de eso, pero bueno, eh, eh, estábamos de noche, nos encontrábamos, incluso en casa también. Eh, Y siempre el trío el Oxford funcionó en el marco del Café Einstein. O tuvo no, tuvo siempre. después se empezó a gustar la idea, ¿viste? Y hasta nos llegaron a contratar una vez en un casamiento. Imagínate el lío que se armó porque la gente empezaba a chupar y, ¿viste? Y nosotros con la pintura, ¿viste? Se manchaban, ¿viste? O sea, era una cosa Otra que loca. una performance. Sí, porque la gente se copaba, le gustaba, ¿viste? Y entonces, mira, que yo me acuerdo hicimos, hasta en un carrito de la costanera una vez, no sé si nos llevaron, hicimos un show, pero un show como medio privé, ¿viste? Pero bueno, lo hacíamos. Después también lo hacíamos para poetas, ¿sabés? Como por ejemplo Emeterio Cerro, Ujú. eh, un gran poeta que falleció, eh, presentaba su poesía o leía su poesía y también con nosotros atrás, o, ¿viste? O sea, era Eh, una forma de interrelacionar distintas disciplinas con un denominador común que quizás estaba dado por esa escenografía que servía a la performance y que a su vez era una obra de arte en sí. claro, claro. Y bueno, y después al final la gente se lo llevaba, ¿viste? Hay uno que está casualmente guardado por la arquitecta Elena Cuarone, que lo prestó ahora en una muestra que hice en Proa. Ajá. Ella todavía lo tiene en su casa, ¿viste? Un cuadro grande. O sea, son obras, son como cuadros. Yo tengo acá algunas chiquitas, ¿viste? Sí. Mm. Y de ahí a la zona. La zona es inmediatamente. Bueno, en la zona también lo hacíamos, porque la zona, en realidad la verdadera historia de la zona es que era un taller que me prestaron, ¿viste? Porque yo vivía en Riobamba, entre Charcas y Paraguay, en un monoambiente, en el cual pintaba también. Y una vez bajo, estoy en la calle y me encuentro con dos amigos míos de la facultad, Enrique Paz y Llobre, uno de ellos, y me dice, hola Rafael, tanto tiempo. Y le digo, ¿qué hacen acá? Me dice, nosotros tenemos la oficina acá. Imagínate, era una mansión francesa antigua y ellos ocupaban solamente una planta. Entonces yo le mostré dónde pintaba y me dicen, no, mira, nosotros tenemos el sótano, usalo, porque nosotros, viste, era un sótano que antiguamente era la cocina de la mansión, Ujú. llena de azulejos y eran como varios cuartos. Y nada, cuando le digo, sí, me lo prestan, sí, usalo tranquilo, nosotros ocupamos el piso primero nada más. Entonces, lo llama a Prior, Alfredo Prior, amigo mío, me dice, le digo, Alfredo, ¿por qué también estaba buscando un lugar? Porque no tenía un lugar grande. Bueno, se tomó el colectivo, se vino desde Belgrano urgente, ¿viste? Y bueno, y ahí armamos el taller los dos, él en un lado y yo en otro. Pero después era tan grande que decíamos, ¿por qué no hacemos también? Aparte, en ese momento sucedió lo de Einstein, se dio todo junto, ¿viste? Y además se dio la caída de los militares, ¿viste? Porque todo esto te estoy hablando fue como en el 84, 83 más o menos. Eh, que fue, bueno, en esa época precisamente, que la clausuraron, después cuando no, el 84 es cuando llegan las elecciones,
que después sube Alfonsín. Pero todo esto es ponerle 1 o 2 años antes. Vivimos todo ese periodo. La cuestión es que todos empezamos a armar cosas. Y bueno, a mí se me ocurría también armar muestras de chicos jóvenes, entonces los presenté, por ejemplo, a chicos que después trascendieron, como están, Martín Reina, casualmente, Garófalo, Abelo. A ellos les hice una muestra que se llamaba Los Últimos en la Zona. Y eran estos chicos que todos tenían 18, 19 años. Te ¿Viste? pagaban derecho de piso. No, no pagaban ningún... No, no, venía... Yo a mí me gustaba lo que ellos hacían. Sí. ¿Viste? ¿Qué sé yo? Yo los veía en las muestras, en las inauguraciones. Entonces, a Martín además lo veía, trabajaba con Guillermo, con Cuitca, ¿viste? En el taller de él. Garófalo también era muy amigo de Reina. Y nada, y también empezamos a hacer shows del trío Loxon. Tenemos otro con que participó Omar, que puso también una mesa y tenía como una vela de fuego en la cabeza. Tengo bastantes fotos. La cuestión es que trascendió eso en los 80. Y después sube la democracia y ahí empezamos con más libertad, ¿viste? ¿Cuándo aterrizás por primera vez en Nueva York? ¿Por primera vez o definitivamente? Bueno, ahí justo en el 84, cuando yo después que subió Alfonsín, eh, gané un premio, el premio Air France, que me dieron, el premio era un pasaje a París y de vuelta. Y, y justo en ese momento me casé con Lila, que vos la conocés, Lila Semborain. Entonces ahí le dije, justo estábamos casados, le digo, ¿por qué no aprovechamos y nos vamos a ver que, viste, estar un tiempo allá, en París o en New York, y vemos, viste, esas cosas que tenemos, ¿no? Entonces, primero Lila decía que no le gustaba, que yo después dijo, sí, bueno, pero me gustaría ir y hacer algo. Entonces se anotó en NYU para hacer un máster de literatura. Y así fue, ¿viste? O sea, gracias a que, bueno, ella la aceptaron hacer el máster, entonces ya vinimos aquí con ella, con el máster en literatura, y yo, nada, a pintar y a conocer Nueva York. Ujú. Y así, desde ese momento que estamos acá. Mm. Fantástico. Vos en tu obra, porque si uno navega un poco en toda tu trayectoria, es como que vos tenés, o al menos dividís en algunas, en los 80, tenés los 80, tenés los 90, si alguien sigue un poco tu currículum y tu evolución. ¿Por qué haces esa diferenciación? ¿Son momentos en la evolución de tu obra artística? ¿Son momentos personales? ¿Por qué estableces un poco ese criterio cuando alguien por primera vez llega y se pone a estudiar un poco tu trayectoria? Yo creo que tiene que ver con el comienzo de lo que empecé a hablar. Sí. Viste que yo arranco yendo al Museo Nacional de Bellas Artes y veo la ninfa sorprendida de Manet, y mientras estaba estudiando arquitectura empecé a dibujar. Viste, es todo producto de un aprendizaje, yo creo, viste, la vida de un artista. Y entonces, cada cosa que vas incorporando, Sí. y sobre todo en mi caso, yo te podría decir que para mí, viste, el museo es lo que a mí más me inspira, viste, o lo que a mí más me da. O ¿Por qué? sea, porque yo aprendo mucho visualmente, ¿viste? O sea, yo veo una obra de un artista y me enseña, ¿viste? Es como ser como autodidáctico, o sea, no es que uno se influencia, probablemente también, ¿viste? Pero en realidad lo que a mí sí me puede decir que me influencia, mi influencia más grande es la historia del arte, Ujú. por así decir. No es, no es que hay un artista particularmente que me da, aunque también lo hay, ¿viste? Sí. O sea, particularmente uno tiene
más gustos dentro de toda la historia, seleccionar. Pero lo que a mí me fue dando en mis etapas, por así decir, que es lo que desde que empecé, arranqué con el dibujo, después con el pastel, después fui incorporando pinturas económicas, por así decir, en ese momento, porque imagínate que pintar, arrancar con plástico, Mm. y usábamos Loxon, que es una pintura, por eso se llamaba el trío Loxon, porque usábamos una pintura La que es marca. para paredes. Sí. Después algunos le cambiaron porque tenían miedo de que Loxon era una marca de Sherwin and Williams, y entonces decían, vamos a ponerle Lock-Son, ¿viste? En vez de Loxon. Todo eso después lo incorporé a mi obra, ¿viste? O sea, sobre tela y qué sé yo. Después cuando llegué aquí, empecé a pintar paredes también para sobrevivir, y esa obra que vos tenés atrás está pintada mayormente con pintura de paredes, ¿viste? O sea, que era lo que uno iba rescatando. Pero después, a medida que fui viendo obras en museos, empecé también incorporando óleo, que es lo que... eh, primero sobre algodón, ahora me encanta pintar sobre lino, viste, veo, no sé, yo creo que es, te vuelvo a repetir, me parece que el museo es lo que a vos te va, y aparte en esta ciudad, Sí. cosa que no pasa en Buenos Aires por lo menos, o, o vivir acá, como dijiste vos, ¿cómo dijiste? En las ciudades más, En las grandes en capitales. las grandes capitales, vos vas a ver a los grandes museos y ves... eh, ¿cómo te puedo decir? Como las diferentes cantidad y calidad de obras de arte de pintores en los cuales vos te relacionás más. O sea, eh, y además aparece otra palabra, una cosa que al ver tanta cosa así, es respetarlo. Por ellos, esos grandes maestros te producen a vos, que antes en los 80 casi lo perdíamos, que es el respeto, ¿entendés? O sea, el trío Loxon probablemente sea, éramos tres irrespetuosos, Tres rupturistas. ¿eh? Tres rupturistas. Pero sí, pero rupturismo por falta de respeto a los materiales, o por lo menos estaba bien hacerlo, pero ahora es como que me da más respetar, ¿viste? Respetar muchas cosas. Mm. Respetar, por ejemplo, como te decía antes, una cosa es la influencia o el aprendizaje en la obra del museo, pero otra cosa es tomar algo que a vos lo ves y decir, esto lo incorporo a mi obra, ¿viste? Que no es lo mismo, ¿entendés? Y en esa evolución, en ese crecimiento, cuando hablamos de las grandes capitales, vos también tenés un pie muy firme en París. Y en París también sos parte de un colectivo en el cual Sí. hay artistas franceses y artistas argentinos. Comentanos un poco cómo Se llegás. llama el colectivo, se llama precisamente el colectivo, es una cosa que inventó Ricardo Mosner, eh, y en esa época también estaba Avi Bonomo, y que se lo, era un grupo de argentinos que viven en París. Y entonces tuve la suerte de ser invitado a participar desde el principio prácticamente. eh, y ahora todos los años hacemos una muestra eh, que se llama El Colectivo. Que ponemos un tema, lo pone Ricardo en realidad, Mosner. Pone un tema y entonces tenemos que presentar obras sobre ese tema. Eh, yo al principio, porque yo no soy de París, ¿viste? Yo no vivo en París, vivo acá, mi lugar de residencia acá, pero tengo un pequeño departamento, por suerte, ahí en París, y entonces yo le digo, che, pero yo no soy como ustedes que viven, y me dice, no, pero vos pagás impuestos acá, así que podés participar. Pero nos conocemos de muchos años. Bueno, está Martín Reina también, Mario Gurfein, somos nos conocemos de mucho tiempo atrás. Mm.
Y viendo las dos, viendo y viviendo un poco en ambas grandes capitales, ¿cuál es desde tu punto de vista la perspectiva de la evolución que ves del arte contemporáneo en Nueva York y en París? París perdió la centralidad que a lo largo de los años se viene diciendo, sobre todo después de la década del 50, en la segunda posguerra. París sigue manteniendo algún movimiento importante e innovador como supo tenerlo tradicionalmente, o considerás que New York en ese caso es el eje del cual salen las nuevas tendencias y los grandes movimientos? O sea, en referencia a lo que es la vanguardia, digamos lo que es la vanguardia en la historia del arte, sí es cierto lo que decís. Probablemente París dejó de ser vanguardia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial, que muchos además se mudaron de Europa, se mudaron a Estados Unidos también. Eh, pero a partir de ese momento, cuando nace acá el expresionismo abstracto, me parece que ahí es donde, y el pop art es donde, dentro de la historia del arte, es donde en Nueva York adquiere una posición importante en lo que se llama la vanguardia, digamos. Uh-huh. Eh, Ahora, París para mí, culturalmente, eh, tiene una estética que, que es muy difícil, ¿viste? No, o sea, la estética de New York se da por el cambio, por la destrucción y la nueva, ¿viste? O sea, yo incluso lo veo desde acá de mi ventana, ¿viste? O sea, Sí. cómo se demuele y se construye, se demuele y se construye, se demuele y se construye. En cambio, en París es todo al revés, es como se conserva, se conserva y se conserva. Y eso te da una visión totalmente, digamos, opuesta en cuanto al estético, pero importante. Y que de alguna forma se pueden complementar porque te dan dos visiones distintas que en algún punto convergen. Lo que Sí, se destruye y lo que se conserva, pero como dos formas de creación que en algún punto pueden llegar a converger. Ah. eh, acá es la estética de la destrucción, me Uh-huh. parece, como que, y allá es la estética de la conservación, ¿viste? Mm. Es impresionante, pero las dos te gustan, las Sí. dos son muy lindas, ¿viste? O sea, Y vos, como habitante de esta gran capital, a un joven, y después entramos a tu visión de cómo ves de aquí en adelante la movida del mundo del arte en este contexto que nos toca vivir y demás. Pero si ves a un joven que tiene aspiraciones de ser y de desarrollar su carrera como artista plástico en Nueva York, ¿cuáles serían los tips o la mirada tuya para decirle, mira, venís a Nueva York, tendrías que hacer esto, focalizate en esto? ¿Serían tus consejos para un joven artista, por ejemplo? pero depende en lo que él me parece que tenés que un poco dialogar con él primero y descubrir o cuál es el interés que puede llegar a tener él, porque ahora, viste, con toda la interacción de la ciencia que hay en este momento y con eso en el arte, en las artes plásticas, es Uh-huh. impresionante, viste, o sea, yo lo veo Entiendo. en mismo mi hijo, viste, que está haciendo el máster en Bellas Artes. Em, La eh, multiplicidad de oferta que hay y la disponibilidad que hay no te permite poder dar un consejo, hace esto en algo determinado. Pero yo te decía, por ejemplo, la- alguien, sí. alguien quiere que quiere venir a desarrollar su carrera como pintor, por No, ejemplo. si es eso, sí, pero te quiero decir que ahora la multiplicidad Sí, de ciencias que están incorporadas en las entiendo. artes plásticas en este momento, ¿viste? Porque Sí. incluso mismo en la lingüística, el psicoanálisis, el video, ¿viste? O sea, todo, ya ahora te da eso una lectura diferente a lo que es
una lectura diferente a lo que es, por ejemplo, la pintura mismo. ¿Mm? Porque si se quiere, viste, no sé, o sea, también está en el interés, pero por eso digo, cuando digo tenés que Focalizar. buscar en ese artista, ponerle que venga un chico que diga, soy pintor, a mí me gusta la pintura. Pero también en la pintura tenés ahora diferentes caminos, está como muy... eh, hay Segmentado. ¿eh? Segmentado. Sí, un panorama increíble, ¿viste? De- desde la figuración a la abstracción, ¿viste? O sea, esta ciudad, por ejemplo, una de las cosas que a mí me impactó mucho es que que te hace abstraer, Mm. cosa que allá en Buenos Aires no pasaba, ¿viste? O sea, esta ciudad, cuando empezás a estar solo, con la nieve afuera y, ¿viste? No tenés ganas ni de decir nada en el cuadro, ¿viste? Mm. Apenas aparece algo que te conecta con algo, hablando de lingüística o con algo, ponerle eh, semiótico, algo de símbolo. Cuando ves algo en un cuadro tuyo, aparece una cosa que te pone como de algo simbólico, que vos decís, y no lo querés ver. Sí. Como Porque un está guardo. totalmente abstraído, Mm. que no querés manifestarlo. Entonces, a mí me produce, muchas veces me produce mucho, un efecto muy agradable trabajar con la materia, como vos ya lo habrás visto, ¿viste? Sí. O sea, con la paleta, con la espátula, con el pincel, sacar de un cuadro y ponerlo en otro. Todo ese juego plástico rara vez se me daba a mí en Buenos Aires, ¿viste? En Buenos Aires uno siempre quería decir algo. Ujú. Entonces eso también tiene que ver si viene un chico y dice yo quiero decir tal cosa, o yo no quiero decir nada, Ujú. ¿me entendés? Porque ya Sí, puede sí. ser que alguien tenga en sí mismo venir abstraído, Sí. porque es lo que pasa, ¿viste? O sea, vos estás... Pero la abstracción a mí me pasa que se da mucho con la edad, con la vejez. Parece que uno se abstrae más cuando está... No, sí, no es Sí. fácil abstraerse. No, 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 no. Creo que tiene que ver un poco con la sedimentación que dan los años, ¿no? Sí, Con el aplomo que te da la madurez y el haber vivido unos años. Quizás viene por ese lado. sí, ¿Cómo, sí. cómo ves vos, y no te queremos robar mucho más tiempo, cómo ves vos el panorama del arte en general y en particular más allá del contexto que estamos viviendo de la emergencia? Es una pregunta que a todos los que estamos entrevistando, digamos, cae de cajón en cada una de sus disciplinas, ¿no? ¿Cómo ves vos? Porque Nueva York se ha visto, vos hablabas de los museos, de las instituciones, del gran circuito cultural que tiene Nueva York, y ha sido una de las, junto con el mundo teatral, ha sido una de las zonas que más impacto ha tenido y en las que más se ha sentido, museos, galerías, teatros cerrados. ¿Cuál es tu visión de aquí en adelante? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cómo puede evolucionar todo esto? ¿Vos decís por el problema este de la pandemia? Por la pandemia, y yo es como que la pregunta siempre la hago, en el contexto de la pandemia se da una cierta realidad y bueno, ahí es muy difícil porque la incertidumbre es muy grande, pero vos, si no estuviera la pandemia inclusive, ¿cómo ves que evoluciona? ¿Cuáles son las tendencias principales? ¿Cuál es tu visión de aquí en adelante el mundo de las artes plásticas en general? Como quieras Bueno, contestarlo. bueno, ya te digo, aparecen, Un poco ya lo a mencionaba. pesar de que yo sigo involucrado y dedicado, viste, a la pintura, poner mayormente, también hago dibujos, Sí. eh, pero yo creo que, viste, en mi caso, para mí, yo siento como que todavía sigue, la pintura sigue, no es que eh, ya pasó muchísimas veces, viste, que dice, no, la pintura de Caballete se acabó, no va más, esto, lo otro, y sigue, viste, sigue, viste, no, pero eso es en mi caso. Ahora, te voy a repetir,
ahora en este momento hay diferentes posibilidades, ¿viste? O sea, vos ves la generación de Lorenzo, de mi hijo, por ejemplo, ¿viste? Hay chicos que hacen todo al mismo tiempo, pueden llegar a ser, incluso Lorenzo mismo, ¿viste? Lorenzo por ahí está pensando en hacer una obra de teatro y a su vez está pintando y a su vez está haciendo las esculturas. O sea, es como que son multidisciplinarios, digamos. El arte de ahora va a ser multidisciplinario, me parece, ¿viste? Como la performance, está todo, Interrelacionado. todo interrelacionado y todo vivo, todo vivo. Ujú. No hay algo que muera, ¿viste? No Sí. hay, no hay nada que muera. Y quizás En el arte, digamos, ¿viste? O sea, en lo visual. ujú. Y quizás ese sea el gran desafío hacia adelante, porque creo que esta abstracción en la pandemia, este encerrarnos y meternos hacia adentro, quizás, y ojalá en sentido positivo, sea un gran disparador de esto que vos decís, de Sí. generar nuevas tendencias, de generar nuevos movimientos, de sacar lo mejor, sobre todo de los creadores, ¿no? Sí, en algunos casos debe ser peor que en otros. Sí, En algunos artistas, por ejemplo, mi caso, particularmente a mí la pandemia me hizo feliz en algún aspecto porque yo para mí cuando me decían, ¿estás bien ahí encerrado? ¿Qué sé yo? Digo, yo chocho, ¿viste? Me levanto, pinto, sí. Ha pegado en términos como... muy apegado y además con una gran relación de cuadro a cuadro todo el tiempo, ¿viste? O de obra a obra, porque también, eh, sí. Pero bueno, veremos. Y la otra cosa que tenés que pensar también y que antes Sí. no estaban son las como ese ruidito que sentís ¿cómo se llama? Las redes sociales. Sí, sí. Y el Las, impacto y la influencia que tienen, ¿no? las Sí. redes sociales movilizan mucho ahora, ¿no? Y forma parte de toda esa red, de ese entramado que he estado también por la multidisciplinariedad de las artes que están intervinculadas. Sí, Por eso. sí, viste, por ejemplo, una cosa que son geniales son lo que ahora se llaman YouTubers, que son artistas plásticos también, ¿no? Sí, Hacen también cosas con YouTube y, viste, y arman TikTok, y, viste, cosas eh, que eso va a traer aparejado una nueva comunicación, un nuevo ujú, arte y comunicación. ujú. Mm. Genial. Poniendo como ejemplo el Centro de Arte y Comunicación que manejaba Bluesberg. Claro. Centro de Arte y Comunicación. O sea, mira, él, o sea, ya estaba ahí. Y ahora en esta etapa es todo. Es una síntesis perfecta. Sí, viene todo, se viene con todo. Muy feliz y yo creo que va a venir cosas muy importantes. Esperemos que sea así. Sí, Rafael, no te quiero robar más tiempo. Quería nuevamente agradecerte muy especialmente estos minutos, esta charla franca, transmitirte todo mi aprecio, mi admiración y el agradecimiento otra vez por abrirnos las puertas de tu estudio, de tu casa, y gracias. acercarte a todo público. Y a todos ustedes les agradecemos habernos acompañado en este nuevo encuentro de Hoja de Ruta y los esperamos en la próxima. Muchísimas gracias.